Bienvenidos a su canal Bartimeo, descubriendo la importancia de llevar una vida cristiana. Bueno, seguimos con estas sesiones donde meditamos el misterio de Jesucristo. La sesión de hoy vamos a hablar un poco de la humildad de Jesús y la hemos titulado No buscó complacerse a sí mismo. Y leemos un corto texto de Juan 14:31 que nos dice que el mundo ha de saber que amo al Padre y que hago lo que el Padre me ha mandado. Pues recorriendo y revisando un poco el misterio de la Santísima Trinidad, sabemos que el Padre, que es la primera persona de la Santísima Trinidad, engendra eternamente al Hijo en un movimiento de sabiduría, de conocimiento. O sea que el Hijo tiene esa imagen del Padre, porque todo lo que el Hijo tiene lo recibe el Padre. Y no debemos olvidar que Jesucristo es el Hijo de Dios hecho hombre. Así que todo lo recibe del Padre. Y la actitud del Hijo hacia el Padre es una actitud bellísima, que es de total sumisión y acatamiento como un padre. Por eso la clave está en cumplir la voluntad del Padre, hacer lo que el Padre me ha mandado. He bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del Padre que me ha enviado, nos dice el texto sagrado. Estas palabras de Jesús en la sinagoga de Cafarnaún señalan el sentido y el porqué de su vida en este mundo, tan pequeño y tan grande a la vez, y a la vez vamos también perfilando cómo es y cómo debería ser nuestra vida. Deberemos estar sometidos también a la voluntad del Padre de una manera libre, porque somos libres, pero tenemos que buscar conocerla. San Lucas escribe que Jesús a los 12 años se quedó en el templo porque tenía que ocuparse de las cosas de su padre. Esa es la respuesta que le da a José y a María después de 3 días de buscarlo desesperadamente. O sea, desde pequeño tiene conciencia de que todo lo que debe hacer es involucrarse y hacer lo que el Padre Eterno quiere. Y antes de su pasión, cuando ora en el huerto de los olivos, al final de su vida aquí en la tierra, pocas horas antes de ser crucificado, Jesús manifiesta pues esta decisión: no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, aparta de mí. Ahí está esa lucha en Getsemaní entre la voluntad humana de Jesús y la voluntad divina, que en última instancia Jesús hace la voluntad divina. O sea que nosotros debemos tener muchos Getsemanís, porque tenemos que luchar por identificar nuestra voluntad con la del Padre. Y eso es una lucha, y eso se logra mediante la oración. La oración es eso. Realmente la entrega de Jesús al Padre es total, y nosotros debemos ir bajo esa lógica, también una entrega total a cumplir lo que Dios quiere de nosotros, cuál es el proyecto que Dios quiere para mí en este mundo, y hacerlo. ¿Por qué un deshacimiento tan absoluto de sus propios deseos? No buscó agradarse a sí mismo, sino a su Padre del cielo, enseña San Pablo. Esto es un fundamento muy grande del cristianismo. Nosotros no venimos aquí a hacer nuestros proyectos, sino los proyectos de Dios. Es que Dios, es infinito, Dios me creó, Él tiene un proyecto para mí, y los proyectos de Dios son muy grandes, nos dice Isaías por allá en el capítulo 55, mis proyectos no son vuestros proyectos, ni mis planes son vuestros planes, como dista el cielo de la tierra, así distan mis caminos de tus caminos, o mis proyectos de tus proyectos. Entonces los planes de Dios son mucho mejores que los que yo me pueda forjar. Eso es fe también. Los relatos de la infancia de Jesús terminan con una afirmación que proporciona pues todavía más luz. Cuando ya Jesús vuelve a reunirse con José y María después de haberse perdido en el templo, dice el texto sagrado: bajó con ellos y vino a Nazaret y les estaba sujeto. Y ahí reconoce Jesús que eso es voluntad del Padre, que les esté sujeto, porque un niñito debe estar sujeto a la figura paterna y materna. Eso es obediencia.
porque de alguna manera es obedecer al Padre Eterno. Jesús vuelve pues a la situación normal de su familia, a la humildad de la vida de familia y a la obediencia a sus padres terrenales. Tendemos a veces a dejarnos llevar por lo más provechoso y agradable. El Señor no. O sea que sí, el Señor siempre está buscando en la oración descubrir qué quiere el Padre, tanto en lo pequeño como en lo grande. Con alegre obediencia cumple los mandatos que el Padre le confió, porque ama al Padre. Es una manera de demostrar que amamos a Dios, al Padre Eterno, ya, y nosotros siendo unidos a Cristo, es que cumplimos su voluntad, que hacemos su voluntad, que tratamos de identificarnos con su voluntad. Y este amor se manifiesta precisamente en esa obediencia. Dice otra parte del texto sagrado que a los discípulos que han vuelto de comprar viandas les dirá: mi alimento, lo que me sostiene, lo que me da fuerzas, es hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Reiterativo en esta sesión eso. Abraham no supo a dónde iba cuando el Señor le pidió que saliera de Ur. Por ejemplo, Abraham es un tipo de oración, es un gran santo, y él vivía muy bueno en Ur. No tenía problemas económicos, bien establecido, muy buenas dotes. Y Dios le dice: sal de aquí, tengo otros proyectos. Y él no sabía ni para dónde iba. Eso es fe. Y claro, porque sabe quién lo está diciendo: Dios no falla. ¿Y quién es Abraham ahora? El padre de todos los creyentes. Porque por esa fe, nosotros somos hijos de la fe de Abraham. Sin embargo, por su obediencia, la de Abraham, llegó a ser padre de una multitud de creyentes, de los que se fían de Dios. El amor al Padre conduce a Jesús también a vivir en completa sintonía con sus deseos. Eso es santidad. ¿Qué quiere Dios de mí hoy, ahora? En esta elección generosa es libre porque es amor. Y al aceptar en su corazón humano el amor del Padre hacia los hombres, los amó hasta el extremo. También se dio cuenta de eso, que es voluntad del Padre que Él como hijo, que Jesús como hijo ame a los hombres, porque quiere demostrar el Padre el amor a sus hijos, a los hombres, a través de Jesús, a través del Hijo por naturaleza. Y Jesús da la vida por sus amigos, por nosotros, que en Él somos sus hermanos. Su amor es el mayor de todos. Estamos repasando aquí toda esa figura, esos pequeños textos de Jesús donde nos muestra eso. En la última cena con los apóstoles, Jesús habla con voz clara al Padre y expresa abiertamente su afecto, que manifiesta su íntima unión con Él. Intensamente pide por ellos y por nosotros. Es uno de los momentos en que su intimidad queda al descubierto, ¿sí? Esa relación de Él con el Padre y ese amor por nosotros. Y Él tenía claridad de cuál era el plan que Dios tenía para Él: amarnos hasta la muerte para manifestar el amor del Padre. Y así conocen nosotros que en este sometimiento a la voluntad del Padre no hay violencia alguna. ¿Sí? Jesús no se vio, pues no recibió violencia externa. Él con libertad, porque ama al Padre y obedece. Inclusive pues en la pasión, en una cosa tan dolorosa y tan miedosa. En Getsemaní expresa el horror que representa la muerte por su naturaleza humana. Claro, Getsemaní, esa lucha: uy, me van a matar, voy a derramar toda mi sangre. Yo no quiero como hombre, todo hombre rehuiría eso. Pero por su amor al Padre pasa por encima de sí mismo. Una muerte mística que luego se concreta en una muerte física, que está destinada a la vida eterna, ¿cierto? Esa muerte de Él es vida para nosotros, glorificación para Él y para el Padre en última instancia. Y al aceptar en su voluntad humana que se haga la voluntad del Padre, asume su muerte redentora por todos los hombres. Este deseo de aceptar el designio de amor redentor de su Padre anima toda la vida de Jesús, porque su pasión es la razón de ser de su encarnación. ¿A qué vino Jesús realmente? ¿Cuál fue el plan del Padre Eterno para el Hijo Jesucristo? Dar su vida por nosotros. Ese es el plan de fondo.
porque Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. O sea, el proyecto que Dios tenía para Jesús, maravilloso, muy elevado. Si viéramos eso con ojos humanos, pues Jesús de pronto hubiera querido tener era reinos humanos, tierras, poder. Pues como hombre inclusive no está mal visto eso, pero no, hay que estar por encima de los planes humanos. Todo eso se acaba y el plan de fondo es el que vale, el del Padre Eterno. Como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos hemos sido salvados. Es que claro, el reino al que Jesús aspiró es mucho más grande que un reino terrenal, porque Él nos va a dar vida. Él es el que nos da vida para poder amar al Padre como Él, para que podemos tener una vida eterna en Él. Y por eso somos sus discípulos, somos cristianos, nos llamamos cristianos. Por eso Cristo vive en nosotros, porque nos da su vida. Hacer tu voluntad, Dios mío, es mi alegría y llevo tu ley en mis entrañas. También, Señor, mi gozo, como recita el salmista, es hacer tu voluntad. Es un deseo que tú has puesto en lo más hondo de mi alma y me llena de alegría. Ahora, concretando esto, pues tenemos que ver, bueno, cuál es la voluntad del Padre para mí. Y hay que partir de lo básico. 1, cumplir los mandamientos, lo básico. Pero no nos podemos quedar ahí. Como le decía el Señor Jesús al joven rico, no es que todo eso lo he cumplido. Hay gente que cumple los mandamientos, pero no está cumpliendo la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre les puede pedir otras cosas. Entonces, ¿qué le pide Jesús? Anda y vende todo, dalo a los pobres y vuelve. Y eso sí no fue capaz. El joven rico, lastimosamente, de pronto seguro tuvo de pronto su segunda oportunidad, porque Dios es misericordioso. Pero bueno, ¿qué es lo que Dios quiere? Y Dios que quiere que lo amemos a Él sobre todas las cosas, o sea, que busquemos conocer lo que Él quiere en lo pequeño y en lo grande. Pues cuando estamos niños, pues que cumplamos una vida de niño, jugar, estudiar, obedecer. Cuando estamos en la universidad, prepararnos, luchar contra nuestros defectos, tratar de poner todas nuestras capacidades para adquirir una ciencia. Cuando trabajamos, poder servir. Si el Señor tiene un camino de matrimonio, pues será ese, un camino de sacerdocio será ese, un camino religioso, pues será ese. Cada cual tiene que mirar. Tan valioso es un camino como el otro. La santidad matrimonial es grandísima, y lo mismo los otros modelos o los otros caminos. Pero ¿cuál es el tuyo? Tú tienes que concretar cuál es el tuyo y vivir para los demás. Eso también es así. Tener en claro de que nuestra vida debe ser una vida para servir a otros. Y el mejor servicio es acercar los demás a Jesús, sea los hijos, la esposa, los amigos, los hermanos, bueno, los que Dios haya puesto. Mejor dicho, ser Cristo donde estemos. Ese es el plan de Jesús y el plan de Dios para nosotros. O sea, Jesús quiere actuar en este momento de la historia a través de mí. ¿Cómo lo haces? Y para eso hay que estar en gracia de Dios, hay que alimentarnos de su pan, de su palabra, la oración continua, la lucha contra el hombre viejo que tenemos, que con su gracia vamos ganando. Pero sobre todo eso, proyectar la imagen de Cristo en nosotros a los demás, el gran proyecto que Jesús puede tener para nosotros. Bueno, simplemente te quería dejar eso. Cumple la voluntad del Padre, mandamientos, cumplir tus deberes, trabajar bien, vida como un fondo de servicio a la familia, a la sociedad, bueno, etc. Eso solo se concreta en la oración y leyendo y viviendo la vida de Jesucristo. Bueno, te animo a que le des me gusta a este video, que te suscribas si no te has suscrito, medita, comparte en familia, invita a otros, pero quédate con eso. ¿Será que yo estoy cumpliendo la voluntad del Padre? Y mira y concreta. Esto no es en cosas grandes, esto es en cosas pequeñas. Nos vemos en la próxima sesión. Gracias.